Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 4 de diciembre de 2017. Con relación al calendario de indicadores dados a conocer en las últimas horas, se destaca el índice de confianza inversionista para la zona euro, donde se identificó un retroceso un poco más fuerte de lo esperado, pasando de 34 unidades a 31.1. Con relación a esto, algunos mencionan que esa difícil situación para conformar el gobierno de coalición en Alemania puede estar generando algo de preocupación entre los inversionistas y que pueden en cierta medida estar siendo un poco más precavidos para lo que sería el año 2018. Estos indicadores registraron el descenso, especialmente por lo que ha sido los indicadores de expectativas futuras, no tanto la situación actual. En los Estados Unidos tenemos indicadores de órdenes de fábricas y de bienes durables, donde pues para ambos indicadores esperan una lectura negativa, contracción 0.4 para fábricas correspondiente al mes de octubre, y en la versión ya definitiva del indicador de bienes durables, que ya tuvo un adelanto con contracción de menos 1.2%, el mercado cree que esa contracción del mes de octubre va a ser un poco más moderada, a niveles del 1%. Hoy, como es usual, los días lunes, colocaciones de títulos estadounidenses a 3 y 6 meses, y en Colombia tenemos ya como el primer abrebocas de lo que sería el dato de inflación del mes de noviembre, comenzando por lo que es la inflación al productor. Cerrando la jornada, o más bien comenzando la próxima, casi 9 de la noche, datos de PMI compuesto calculado para el sector privado por parte de Caixin en China, donde pues las últimas lecturas se mantenían en nivel expansivo. Con relación pues a los anuncios recientes, Rusia informó que su producción de noviembre estuvo muy alineada con la pasada, es decir, solo hubo un cambio de cerca de 10.000 barriles diarios, pasando de 10.93 a 10.94 millones de barriles día. Rusia continúa cumpliendo con el objetivo de recorte de 307.000 barriles desde que alcanzó el acuerdo con los miembros de la OPEP, específicamente con Arabia Saudita, ya que en octubre del año pasado la producción era de 11.24 millones de barriles. De acuerdo a varios ministros, entre ellos el ministro de Petróleo saudí, a partir de junio del 2018 se empezará a discutir el proceso que va a llevar la OPEP para ir normalizando sus niveles de producción, bajo la concepción de que ya ha logrado estabilizar el mercado y que los inventarios están en niveles más normales. Con relación a Europa, pues ya mencionamos lo que es el tema de confianza, un poco como una advertencia luego de tantas buenas noticias para esta zona. Y pues ahora vamos a estar muy pendientes del inicio de negociaciones del Brexit. Ya vimos que Theresa May se acercó a la solicitud de sus socios comerciales de la zona euro de incrementar esa indemnización por su salida anticipada, garantizando cerca de 50 billones de euros. El siguiente escollo que tienen que solventar pues para ya dar vía libre a las negociaciones parece un tema de vieja data entre Irlanda e Irlanda del Norte. Irlanda del Norte asociado pues a el Reino Unido como tal, e Irlanda asociada a la zona euro, e Irlanda quiere algunos movimientos y reducciones en restricciones en la frontera, algo que Irlanda del Norte no quiere. Theresa May necesita a Irlanda del Norte en este momento porque ese partido es el que le está dando la mayoría en el Parlamento luego de sus desastrosas elecciones del 8 de junio, así que esta es una pelea más, tal vez un poco más compleja desde el punto de vista político. La anterior era la pelea por el tema de la indemnización, compleja desde el punto de vista económico, que pues vamos a ver si puede dificultar el inicio de las negociaciones del Brexit. Por lo tanto, seguimos en Europa un poco en la espera y hay que estar haciendo seguimiento continuo a lo que podría ser el comienzo o no de este proceso de negociación de tipo comercial. Con relación a los Estados Unidos, hablaron dos presidentes de las reservas federales, James Bullard, como ustedes bien saben, presidente de la Reserva de San Luis, quien ha recomendado paciencia, 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 ha advertido un nuevo hecho de mercado y es la posible inversión de la curva de rendimientos. Esto quiere decir simplemente que las tasas de largo plazo van a ser menores que las de corto, e históricamente cuando eso sucede, en teoría el mercado anticipa que la economía estadounidense se va a desacelerar. Hay varias explicaciones por la cual la curva de rendimiento se ha venido aplanando, entre ellas pues la visión de largo plazo de la FED de que la tasa terminal de tesoros pues es una tasa históricamente baja, niveles entre el 2,75 y el 3%, mientras que en el corto plazo va a continuar acercándose hacia sus niveles. Por eso es la forma o el movimiento de la curva de rendimientos, pero históricamente, como manifestábamos, esa señal de inversión de la curva a veces
sugiere que el mercado anticipa recortes de tasas por parte de la Fed porque la economía no iría muy bien. Y esta es la advertencia que está lanzando ahora James Bullard, quien no es un convencido de ultranza de los incrementos de tasas de interés. No se ha mostrado tan contrario como Neil Kashkari, presidente de la Reserva de Minneapolis, pero sí ha sido un miembro de la Fed un poco más cauto frente a la visión futura. Por otro lado, nuevamente, Robert Kaplan, gobernador, presidente de la Reserva de Dallas, manifestó que sigue apoyando los incrementos de tasas de interés en el futuro cercano, es decir, voto de Kaplan sería por un ajuste de tasa el 13 de diciembre, algo que ya hemos mencionado con insistencia, que el mercado ha venido anticipando, pero digamos que en cierta medida reconoció que hay que hacerle seguimiento a este tema del riesgo de inversión de la curva de rendimientos. El viernes pasado el ISM manufacturero en Estados Unidos, los titulares así lo dicen, cayó más de lo esperado, pero cuando uno mira el nivel de 58.2 que quedó registrado para el último mes, pues resulta que ese nivel sigue siendo excepcionalmente alto en un contexto histórico y seguiría, digamos, asociado a un buen ritmo de crecimiento estadounidense. Por su parte, el gasto de construcción, que se dio a conocer el viernes pasado, creció a máximos históricos de 1.24 billones de dólares, crecimiento del 2.9% en términos interanuales, cuando el mercado esperaba solo un crecimiento del 0.5%, es decir, aparentemente solo buenas noticias de carácter económico por parte de los Estados Unidos. Y el viernes pasado, en una sesión volátil por las revelaciones del ex asesor de defensa Michael Flynn de la Casa Blanca en cuanto a que había mentido en sus declaraciones, pues cuando le preguntaron sobre las relaciones de la campaña de Donald Trump con el gobierno ruso, pues bien, esto generó una fuerte presión hacia las 10, 11 de la mañana en el mercado accionario estadounidense, que alcanzó a caer 1.6% en ese momento. Sin embargo, los avances que se estaban registrando en esos votos un poco dudosos del Partido Republicano, recuerden que necesitaban 50 votos y tenían 3 votos embolatados aparentemente, pues en el proceso de la mañana del día viernes, 2 de esos 3 votos embolatados del Partido Republicano se fueron pasando ya al bando de aprobación y pues esto hizo que los índices accionarios cerraran solo con una leve pérdida de promedio del 0.25%. En la madrugada del sábado entonces se produjo la votación, 51 votos a favor, 49 en contra, no fue necesario el voto del vicepresidente para definir un posible empate 50-50 y estos últimos 2 votos parece que fueron atraídos con la promesa de hacer algunos cambios en lo que es la ley de la salud. Uno de esos cambios interesantes se hace parte de un trabajo pues que ha dado mucho que hablar en términos económicos, se conoce como el mercado de los limones de Akerlof, que quiere decir que si yo pongo algún tipo de restricción en este mercado de precios, por ejemplo, lo que va a hacer es un efecto de expulsión de los que creen que sus productos son, digamos, más valiosos. En este caso estamos hablando de los seguros, donde esa cláusula que incorporaron los republicanos es que ya no es obligatorio que todos los estadounidenses tengan un seguro de salud. Esto que implica que las personas que se consideran sanas o que creen que el seguro de salud es muy caro para lo que ellos lo van a usar, no van a entrar en este mercado, es decir, no van a subsidiar a los costosos, a las personas que tienen algún tipo de enfermedad, y este efecto de expulsión, el mismo que hablaba Akerlof en su documento, pues tan reconocido en términos económicos, lo que le valió su premio Nobel, lo que quiere decir es que las personas con mayores necesidades entonces van a ver cómo no va a haber financiamiento para su salud, pues los sanos no van a estar dispuestos a participar porque ya no es obligatorio. Entonces se ve un tema complejo de aquí a futuro. Seguramente los demócratas van a incrementar entonces su lucha en contra del presidente Trump. 8 de diciembre tenemos un posible fecha deadline de techo de la deuda y seguramente pues esta derrota del Partido Demócrata los va a hacer un poco más inflexibles en esas negociaciones y vamos a ver si puede haber algún tipo de paralización transitoria en algunas agencias del gobierno. Entonces, interesante acá, el presidente Trump cumplió en tiempo récord con su promesa de campaña de una reforma tributaria. Los siguientes pasos son una conciliación entre los dos textos aprobados por la Cámara y el Senado. Si bien es cierto hay algunas diferencias que pueden generar algo de frenos, pues digamos que la parte más difícil era la votación en el Senado, algo que nosotros no pensábamos que fuera tan probable como el mercado lo había descontado y efectivamente terminó siendo así. Fue aprobada esa reforma tributaria, los mayores beneficiados en apariencia puede ser sector financiero, algunos perjudicados pueden estar en el tema del sector salud y veremos el día de hoy, de acuerdo a los futuros, unos avances por lo menos de arranque de jornada cercanos al 0.5 o 1% por lo menos en los que eran los mercados de futuros del Standard & Poor's y del Dow Jones. Para realizar una noticia que, digamos, parece un poco
digamos, irreal, luego de haber fracasado con el Bolívar fuerte. La administración de Maduro está anunciando que va a lanzar una criptomoneda, desconociendo que básicamente lo que le da valor a una moneda termina siendo la credibilidad que está detrás de su manejo o de la gestión, algo que carece totalmente la administración venezolana. Por lo tanto, lo registramos simplemente como un hecho anecdótico, más que cualquier tema legal, como más que cualquier tema real y sustentable, teniendo en cuenta obviamente que esta criptomoneda en apariencia estaría respaldada por las reservas de petróleo y de gas de Venezuela. Entonces, continuamos viendo cómo la situación se deteriora allá. Hay una cacería de brujas donde en apariencia la administración de Maduro quiere mostrarse impoluta, sin ningún tipo de problemas de corrupción, algo que difícilmente es así. Hasta acá lo que fue el análisis internacional. Damos entrada al reporte Colombia, donde pues hay muy pocos eventos que mencionar. Uno de ellos, sin duda, tuvo que ver con el día viernes, las cifras de exportaciones para Colombia muy positivas desde el punto de vista de mantenerse en el rango entre los 3 y 3.2 billones de ventas internacionales. El promedio del último año ha sido levemente por encima de los 3 billones. Con esto tendríamos un cierre de año de 36 billones de dólares en ventas internacionales, 5.5 billones más de lo que fue el año 2016, equivalente, es decir, a un crecimiento del 18%. Esto en cierta medida ha servido para, en cierta medida, darle algo de estabilidad al tipo de cambio y evitar pues que nuestro escenario llegara a un 3.100, 3.200, sea, digamos, el escenario que se iba a materializar. Por ahora el dólar sigue alrededor de los 3.000. Estos anuncios de reforma tributaria en los Estados Unidos le ha dado fortaleza al dólar por encima del oro, del yen, del franco suizo, probablemente haya de valorización adicional. También esos anuncios en los Estados Unidos de reforma tributaria no solamente está beneficiando al sector financiero, sino que las expectativas eventualmente de crecimiento futuro pueden mejorar, como lo había calculado la oficina, fue el comité independiente del Congreso, que a pesar de que iba a incrementarse el déficit a niveles de $1 trillón, el crecimiento sí se iba a dinamizar en cerca de 0.8%, y por eso estamos viendo también presiones en las tasas de los mercados de renta fija. Con relación pues a lo que es eventos que tenemos para esta semana, recuerden periodo ex dividendo de Isagen, de ISA, que sería este 5 de diciembre, es decir, a partir del día miércoles, los inversionistas propietarios de las acciones de ISA pueden venderlas y garantizaron ya recibir esos 196 pesos aproximadamente que tienen de dividendo en este mes. Y en términos del mercado accionario, el viernes pasado hubo unas negociaciones muy tímidas desde el punto de vista de volumen, pues estamos llegando al mes de diciembre, cerca de 81.500 millones de pesos solamente en negociación, cuando las jornadas anteriores habían estado al menos cerca de los 200.000. Desde el punto de vista de dinámica de mercado, ustedes pueden ver que, si bien es cierto, hay algo de buen movimiento de corto plazo, hay una resistencia muy importante hacia los 1.460 y abajo tenemos niveles de 1.430, esa es la zona de negociación. Puede que haya algo de leve tendencia al alza, pero pues esos niveles de resistencia tan cercanos pues deben ser monitoreados con mucho cuidado. Solamente 1.450 operaciones durante la última negociación. La acción que más se negoció fue Preferencial Bancolombia, con cerca de 15.000 millones de pesos durante la jornada. Con relación ahora a lo que es Celsia, para la cual tenemos una recomendación neutral, pues en las últimas jornadas, como estamos viendo acá en esta gráfica, ha habido algo de valorizaciones de corto plazo. De todas maneras, recuerden estos puntos de referencia para Celsia, unos niveles de resistencia alrededor de los 4.800, son muy relevantes. La ruptura pues solo se ratificaría por encima de los 4.850 pesos. Por ahora, como ustedes pueden ver, tendencia de corto plazo al alza, pero llegando a esos niveles de resistencia que deben ser monitoreados con mucha atención. De todas maneras, recuerden que las cifras de Celsia, por lo menos en lo que tiene que ver corto plazo, han mejorado en los últimos trimestres, y esto pues porque no han tenido que incurrir en esos costos de compra de líquidos para generación de energía, algo que había generado básicamente las pérdidas del año 2016, teniendo en cuenta que ese costo de producción estaba por encima al precio de venta final. Entonces, por eso ustedes pueden ver en temas de Celsia una mejora en el último trimestre. Este es el último punto, tercer trimestre del 2017, frente a lo que fue
el periodo difícil del fenómeno del Niño año 2015. Sin embargo, nuestra visión sigue siendo muy neutral con relación a este emisor, por lo tanto, pues recuerden esa recomendación de corto plazo de tener cuidado con ese nivel de 4.850 arriba. El siguiente emisor que vamos a ver es el tema de Corfi Colombiana, compañía que había publicado, o más bien publicó sus resultados la semana pasada. Tuvimos oportunidad de presentarlos aquí, un retroceso importante en lo que fue su nivel de producción, lo que fue su nivel de generación de ingresos y por ende en lo que fue la utilidad final, 50% de contracción. La parte buena de Corfi Colombiana sin duda sigue siendo el negocio líder de pues transporte de gas, principalmente a través de lo que es Promigas y las otras actividades que desarrollan este segmento, donde pues ya el 75% del EBITDA está explicado por este sector. El otro sector relevante para el caso de Corfi Colombiana es infraestructura, donde como mencionábamos pues hay algunas dudas todavía de carácter judicial. En teoría la compañía, como ustedes bien lo conocen, ha manifestado que lo que pudiera haber ocurrido en caso que lo haya sido, estuvo a las espaldas de la administración y que no comparte nada de esos eventos que ocurrieron con la concesionaria Ruta del Sol 2. De todas maneras hay que esperar las decisiones judiciales. Recuerden que son 4 APPs de concesiones 4G que está trabajando Corfi Colombiana, en 2 adelantadas, 2 están todavía con el tema del cierre financiero pendiente, y acá pues el precio de la acción, como ustedes pueden ver desde el mes de junio, un canal lateral muy fuerte, pisos cercanos a los 28.000, techos cercanos a los 29.400, estamos hablando de 29.000 actualmente, algo de posible ascendencia, bajo la expectativa que dio Corfi Colombiana de que a partir del año 2018 ya no se va a tener pues estos efectos negativos por concesionaria Ruta del Sol 2, por el contrario, lo que dijeron fue que a partir del 11 de diciembre puede empezar a registrarse ya algunos desembolsos por parte del patrimonio autónomo que gestiona cerca de 1.4 billones de pesos para hacer los pagos de los pasivos que tiene concesionaria Ruta del Sol, y eventualmente puede haber algo de recuperación, primero para las entidades financieras entre las que está Grupo Aval y segundo para el emisor como tal, Corfi Colombiana. Entonces interesante acá ver, mantenemos esa visión neutral. Los resultados, como mencionamos la semana pasada, no nos gustaron, pero la expectativa de que todos estos eventos circunstanciales, en teoría que solo ocurren una sola vez, empiezan a diluirse a partir del año 2018, es lo que nos hace pues ser o dar un margen de espera para ver si efectivamente esto es así o no. Entonces, a la alza, recuerden, Corfi Colombiana sigue en ese rango desde los 28 hasta los 29.400, mientras no se salga de estos niveles, pues no vamos a dar una clara recomendación por lo menos de compra. Recuerden, 29.400 para identificar esa ruptura. Hasta aquí lo que es el comité diario, agradecemos su atención y esperamos que tengan una muy buena jornada.